¿Qué tal, hermanos? Buen día. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, estamos iniciando. Ayer iniciamos la tercera semana de Pascua. Seguimos nuestro caminar. Vamos llegando a la mitad de este tiempo pascual en el que seguimos con el gozo y la alegría de Jesús resucitado. La liturgia del día de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15, y el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Y es interesante, mis hermanos, porque en estos días, de hecho, el capítulo 6 y 7, el personaje principal es Esteban. Es uno de los diáconos que fueron elegidos por el pueblo para que fuera más equitativa la atención a las viudas y a los pobres, no solamente de los judíos, sino también del pueblo pagano recién convertido. Esteban seguramente junto con los demás diáconos seguían haciendo esa labor que les fue asignada, pero Dios no se limita en las gracias que nos da a nosotros. Dice aquí que Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba prodigios y signos. O sea, esto es bien interesante. Dice, en aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. O sea, no solamente se conformaba con hacer la administración de los bienes, sino que también tenía esos dones y carismas de la predicación, y Dios le daba por esa disponibilidad que tenía él, que estará hablando en estos días del Espíritu Santo en su vida. También Dios le permite hacer signos. Pero pues obviamente esto le empezó a traer enemigos. La misma gente, a pesar de que querían discutir con Esteban, dice, no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces ellos empezaron a buscar testigos falsos para poder acusarlo y empezar a bajarle la fama y que la gente no lo pudiera, no lo siguiera. Dice, presentaron testigos falsos que decían, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. O sea, obviamente eran mentiras. Esteban lo que hablaba era de las cosas hermosas que Dios ha traído para nosotros y de cómo Jesús era ese hombre que muerto y resucitado, traía la paz y traía pues todos los beneficios que nosotros sabemos que nos da el seguir al Señor. Y algo interesante con lo que termina aquí, mis hermanos, dice, los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Qué interesante y qué necesario es que hoy haya más gente como Esteban, que se le note en su rostro. Yo esperaría que la gente note que soy cristiano no porque traigo esta cruz en mi pecho, que la gente note que soy cristiano porque doy testimonio con mi comportamiento, porque el enemigo, el diablo, utiliza muchos medios para hacer que se distorsione. Acuérdate que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros estamos llamados a ser sacramento de Dios. ¿Qué significa? A que nos vean, a que al ver a nosotros vean a Dios en el sentido que vean discípulos, seguidores de Dios. Entonces, cuando una persona vive amargada, cuando una persona siempre vive infeliz, cuando una persona siempre vive de contreras, peleándose con la gente, no está dando testimonio de que es cristiano. Cuando una persona vive odiando a los demás y se justifica por el daño que le hicieron, es que no se ha dejado sanar por Dios. No ha dejado que el Señor purifique todos esos traumas o todos esos daños que tenemos en nuestra vida pasada, para que en nuestra vida presente y futura seamos realmente testimonios del amor de Dios en nosotros, de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Entonces, qué importante es, mis hermanos, que eso nos note. Yo les decía la vez pasada, con signos tan sencillos, por ejemplo, cuando estás en un restaurante, hacer la señal de la cruz antes de comer. Que la gente vea que no te da vergüenza. Que cuando te ofrezca el agente de tránsito un soborno, una mordida, tú digas, ponme la infracción. Si realmente hice algo, una infracción, pónmela. Yo prefiero ir a pagar la multa. Es difícil, mis hermanos, porque implica tiempo, implica dinero. Pero nosotros por eso tenemos que ser más cuidadosos. Tenemos que realmente cumplir las leyes y sobre todo, como hemos dicho, cumplir primero la ley de Dios, que es más importante. Junto a eso cumpliríamos todo lo demás. En el Evangelio de San Juan nos habla de los signos.
Juan siempre, pocas veces habla él de milagros, él habla de los signos que los discípulos hacían en el nombre de Jesús. Aquí menciona dos signos que ya hizo, la multiplicación de los panes y caminar sobre el lago, caminar sobre el agua. La gente vio cuando se alejaron en la barca los apóstoles, los discípulos, pero se vieron que no iba Jesús. Entonces cuando lo vieron del otro lado, le dijeron, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste? Pero Jesús les dice y les echa en cara, ustedes me buscan no por los signos que yo hago, sino porque comieron más de 5,000 personas, porque se alimentaron con lo que yo les di de comer. Entonces les dice, no busquen el pan que se acaba, busquen el pan que les da para la vida eterna. En estos próximos días, mis hermanos, vamos a estar meditando este discurso del pan de vida de Jesús. Hoy empieza a dar una breve introducción de esto. Dice, la gente le dice, ¿qué debemos de hacer para realizar las obras de Dios? Ellos hablan de obras, hablan de comportamientos, que obviamente es bueno que nuestros comportamientos hablen de Dios. Pero dice aquí, la obra de Dios es que crean en aquel a quien Él ha enviado. O sea, que crean en Jesús, que las obras que ustedes están haciendo sean derivadas de esa fe en Cristo, porque seguimos las enseñanzas de Cristo. Hasta aquí es una breve introducción para lo que para que Juan va a empezar en los días siguientes a ir desarrollando el tema que viene siendo prefiguración de la Eucaristía, donde Jesús los empieza a preparar para ese momento y hoy nos dice a nosotros, busca no el pan que alimenta tu cuerpo, que obviamente lo necesitamos, pero busca más el pan que alimenta tu alma, el pan que alimenta la vida eterna y no el pan que alimenta solamente la vida temporal. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.